Título: El camino de la luz. En un pequeño pueblo llamado Valle Serene, rodeado de montañas y bosques que parecían sacados de un cuento, vivía una joven llamada Eva. Desde pequeña, Eva había sido conocida por su energía positiva y su capacidad para encontrar belleza en los lugares más oscuros. A pesar de que su familia no era rica, siempre habían vivido con lo suficiente, un hogar cálido, amigos leales y, lo más importante, un amor incondicional. Eva tenía una visión única del mundo. Creía firmemente que las personas tenían la capacidad de cambiar sus vidas para mejor, independientemente de las dificultades que enfrentaran. Creció ayudando a sus vecinos, organizando eventos para recolectar alimentos y sonrisas. Sus ojos brillaban con un deseo profundo de hacer que las cosas buenas ocurrieran, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Un día, llegó al pueblo un hombre llamado Iván. Era un extranjero, un viajero solitario con una mochila desgastada y un aire de melancolía. Aunque su rostro reflejaba una vida difícil, sus ojos aún guardaban un destello de esperanza. Iván había estado viajando durante meses, buscando algo que ni él mismo sabía cómo definir. El frío de la noche y el viento feroz del invierno lo habían llevado a Valle Serene, buscando refugio. Eva lo vio sentado en una cafetería del pueblo, mirando pensativamente por la ventana. No pudo evitar acercarse a él, sintiendo que su destino estaba entrelazado con el suyo. ¿Te gustaría un poco de té caliente?, le preguntó con una sonrisa cálida. Iván la miró, sorprendido por la amabilidad, y asintió lentamente. Durante el té, Eva le contó sobre su vida, sobre cómo siempre había intentado hacer el bien, aun en los momentos más difíciles. Iván, en cambio, le relató su historia. Había tenido una vida de constantes altibajos, una tras otra. Había perdido a su familia en un accidente cuando era joven, y desde entonces, se había sentido perdido, buscando respuestas en el mundo. Creía que la vida era un viaje lleno de dolor y que la gente solo podía encontrar algo de felicidad en la indiferencia. Es comprensible que pienses así, dijo Eva suavemente, pero yo creo que la vida tiene más que ofrecer, incluso en medio del dolor. Es como un jardín, las flores más hermosas crecen en los lugares más difíciles, y aunque las tormentas pasen, siempre llegan días de sol. Iván la miró, casi con incredulidad. No entendía cómo alguien podía tener una visión tan positiva después de haber experimentado tantas pérdidas. Pero algo en Eva lo hizo reflexionar. Los días pasaron, y Eva comenzó a enseñar a Iván lo que ella llamaba el arte de ver la luz en la oscuridad. Juntos, comenzaron a ayudar a los más necesitados del pueblo, organizando actividades para los niños, limpiando el parque comunitario y visitando a los enfermos. Iván, poco a poco, comenzó a encontrar algo que había perdido, la sensación de propósito. Cada vez que ayudaba a alguien, se sentía más ligero, más lleno de vida. Un día, mientras caminaban por el bosque, Eva le mostró una pequeña flor que había crecido entre las rocas. Mira esta flor, Iván, dijo Eva con una sonrisa. Es frágil, pero es hermosa. Creció en un lugar donde nadie hubiera esperado que algo tan delicado pudiera sobrevivir. A veces, la vida es así. Pasamos por momentos duros, pero siempre hay belleza esperando ser descubierta, aunque no siempre la veamos. Iván se agachó para examinar la flor más de cerca. De repente, algo dentro de él hizo clic. Sintió una ola de gratitud, una paz interna que no había experimentado en años. Recordó a su familia, a su madre, a su hermano. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo vivir el presente. Con el tiempo, Iván decidió quedarse en Valle Serene. Junto a Eva, continuaron con su misión de esparcir alegría y esperanza por todo el pueblo. A medida que pasaban los meses, Iván comenzó a transformar su vida.
La tristeza y la melancolía fueron reemplazadas por la gratitud y el amor por los demás. La historia de Eva e Iván se esparció por toda la región, inspirando a otros a encontrar la luz en sus propias vidas. No importaba cuán difíciles fueran sus circunstancias, siempre había algo positivo en cada día. La gente comenzó a comprender que la felicidad no era algo que se podía encontrar solo en los momentos de éxito, sino también en las pequeñas cosas, un abrazo, una palabra amable, un acto de generosidad. Y así, Valle Serene floreció, no solo como un lugar hermoso en la naturaleza, sino como un símbolo de la transformación que puede ocurrir cuando las personas eligen ver la vida con esperanza y amor. Eva e Iván nunca dejaron de enseñar a los demás que, aunque el camino sea incierto, siempre hay una razón para seguir adelante, porque al final, la luz siempre vence a la oscuridad. Fin. Esta historia habla de cómo la esperanza, la bondad y la resiliencia pueden cambiar una vida y, por extensión, cambiar un mundo. A veces, todo lo que necesitamos es recordar que, incluso en los momentos más oscuros, podemos elegir enfocarnos en la luz. El camino de la luz, continuación. El tiempo pasó y, aunque Valle Serene seguía siendo un pueblo pequeño y tranquilo, algo había cambiado en su esencia. La gente comenzó a hablar más entre sí, a ayudarse mutuamente, y el aire que se respiraba ya no era solo fresco y limpio, sino también lleno de esperanza. Los niños corrían por las calles, riendo, mientras los adultos compartían historias de vida, recordando que lo más importante no eran los bienes materiales, sino los vínculos que se forjaban entre ellos. Eva e Iván, juntos, habían creado una pequeña escuela comunitaria donde enseñaban no solo matemáticas o historia, sino también cómo superar las adversidades, cómo encontrar el lado positivo en cada situación y cómo cultivar la gratitud en el corazón. La escuela era su sueño hecho realidad, un lugar donde cada niño y adulto pudiera aprender que, más allá de lo que les ocurriese, siempre tenían el poder de decidir cómo vivir su vida. Un día, una anciana llamada Elena, que vivía en una cabaña en lo alto de la colina, se acercó a Eva con una carta en la mano. Eva la reconoció de inmediato. Elena siempre había sido una mujer reservada, de mirada sabia, pero de carácter firme. La anciana la miró con sus ojos llenos de años y experiencias y le entregó la carta. Es para ti, dijo Elena. Hace años que la he guardado, pero siento que es el momento adecuado para entregártela. Eva miró la carta con curiosidad, sin saber bien qué esperar. La abrió con cuidado, y en el interior encontró unas palabras escritas con una caligrafía antigua. Querida Eva. Sé que tu corazón está lleno de luz y bondad. He visto en ti la capacidad de sanar, de dar sin esperar nada a cambio. No olvides nunca que, aunque el camino sea duro y los días nublados, la luz que llevas dentro nunca se apaga. Sigue adelante, y serás el faro que guiará a muchos. Con cariño. Tu madre. Eva se quedó en silencio por un momento. La carta la había dejado sin palabras. Nunca había conocido a su madre, había sido criada por sus abuelos, pero siempre había sentido una conexión inexplicable con ella. La carta confirmaba algo que Eva había intuido toda su vida: su madre había sido una mujer que, a pesar de sus propias dificultades, había dedicado su vida a iluminar la vida de los demás. Con el corazón lleno de emoción, Eva miró a Elena y le agradeció profundamente. Elena sonrió suavemente. Tu madre siempre creía en ti, Eva. Siempre supe que la luz que ella dejó en ti crecería y se expandiría. Tú eres la herencia de su amor. Esa noche, Eva no pudo dormir. Pensaba en su madre, en lo que ella habría querido para su vida. Eva entendió en ese momento que su propósito no solo era ayudar a su pueblo, sino también seguir el legado de amor y esperanza que su madre había comenzado. Quería continuar enseñando a todos lo que su madre le había transmitido, aunque nunca lo supiera,
que el amor y la luz eran las fuerzas más poderosas que existen. El día siguiente trajo consigo una nueva inspiración para Eva. Decidió organizar un gran evento comunitario, una celebración de la luz y la vida, un día en el que todos pudieran compartir sus historias y sus sueños. Los preparativos comenzaron rápidamente. Iván, siempre a su lado, fue una gran ayuda. Juntos, diseñaron actividades, invitaron a oradores y músicos, y organizaron una gran comida comunitaria. El día del evento, el pueblo se llenó de risas, música y color. Había stands con productos caseros, niños pintando murales de esperanza y mesas llenas de comida. La gente se abrazaba, compartía historias de superación y reía sin preocupación. Un grupo de músicos locales tocaba melodías alegres que hacían que todos se unieran al ritmo. Mientras observaba a su alrededor, Eva se dio cuenta de que había logrado lo que siempre había soñado, un pueblo unido, lleno de vida, donde cada persona encontraba su propósito, su luz interna. La gente ya no veía la vida como algo que se les escapaba de las manos, sino como algo que podían moldear con sus propias manos. Al final del evento, Iván subió al escenario junto a Eva. Miró a la multitud con una sonrisa en el rostro y comenzó a hablar. Hace poco, no sabía qué hacía aquí, ni por qué había decidido quedarme. Me sentía perdido, pero encontré algo en este pueblo que nunca había encontrado en mi vida, una comunidad. Aquí, entendí que el verdadero propósito de la vida es dar, compartir y, sobre todo, amar. Y lo más hermoso es que cuando comienzas a dar, nunca dejas de recibir. Gracias a todos por enseñarme esto. Eva, emocionada, también se acercó al micrófono. A veces, el camino que tomamos no es el que imaginamos, pero cada paso que damos nos lleva exactamente donde debemos estar. Gracias, Iván, por recordarme lo que ya sabía, pero que nunca había comprendido con tanta claridad. El amor y la luz no son solo palabras. Son la esencia de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. La multitud aplaudió, y un sentimiento de unidad invadió el aire. Esa noche, las estrellas brillaron más que nunca sobre Valle Serene. Eva e Iván, de pie juntos, sabían que su viaje aún no había terminado. Había mucho por hacer, muchas más vidas por tocar, pero estaban listos. La luz que ambos habían encontrado en sus corazones ya no solo iluminaba su propio camino, sino el de todos los que los rodeaban. En ese momento, Eva entendió que la verdadera magia de la vida no está en los grandes logros, sino en los pequeños gestos de bondad y amor que hacemos cada día. Y en Valle Serene, la luz nunca se apagaría. El camino de la luz, continuación. Con el paso de los meses, el impacto de la celebración que Eva e Iván habían organizado se mantuvo latente en el pueblo. Valle Serene comenzó a ser conocido fuera de sus fronteras como un lugar donde la esperanza florecía incluso en los tiempos más difíciles. Gente de otras ciudades comenzó a llegar, buscando esa chispa que parecía encenderse en cada rincón del pueblo. Eva e Iván no se quedaron quietos, aunque el pueblo ya parecía estar más unido que nunca. Sabían que su misión de transmitir la luz y el amor no tenía fin. Había mucho por hacer aún, muchas personas que necesitaban comprender su propio poder para cambiar sus vidas. Un día, llegó al pueblo una joven llamada Nora. Estaba agotada, casi quebrada, cuando Eva la encontró cerca del parque, mirando la distancia con ojos llenos de desesperanza. Nora era como un reflejo de lo que Iván había sido hacía un año, una joven perdida, sin rumbo y luchando con su dolor interior. Eva se acercó, como siempre lo hacía, con su sonrisa cálida y su mirada llena de comprensión. «Hola, ¿te gustaría caminar conmigo?», preguntó, sabiendo que las palabras no eran siempre suficientes, pero que la presencia podía ser más poderosa. Nora miró a Eva con una mezcla de desconfianza y alivio,
como si no pudiera creer que alguien quisiera acercarse a ella en ese estado. Pero la sinceridad en los ojos de Eva hizo que se ablandara un poco. Yo, no sé si quiero hablar de ello, dijo Nora, mientras caminaban por el sendero que bordeaba el parque. No soy como ellos, los demás parecen tener todo resuelto, pero yo no encuentro ni una razón para seguir adelante. Todo parece oscuro. Eva caminó a su lado en silencio un rato, escuchando el dolor en sus palabras. No intentó ofrecer respuestas inmediatas ni promesas vacías, porque entendía que no siempre había una solución rápida para el sufrimiento. Pero sí sabía que el primer paso para sanar era ser escuchado. Lo entiendo, dijo finalmente Eva. A veces, las cosas no tienen sentido. Y no te voy a mentir, no siempre es fácil ver la luz cuando el dolor es tan fuerte. Pero lo que he aprendido es que, incluso cuando no sabemos cómo hacerlo, siempre podemos dar un pequeño paso hacia la sanación. A veces es tan solo el paso de estar aquí, de seguir respirando y de permitirnos sentir. Nora la miró, con una expresión mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Tú realmente crees eso? Eva asintió suavemente. Sí, creo que la luz está en todos nosotros, incluso cuando no la vemos. Y eso no significa que todo sea perfecto, sino que tenemos la capacidad de superar lo que nos duele, paso a paso. No tienes que hacerlo todo de golpe, solo empieza por un pequeño paso, por el más sencillo. A veces es un gesto de amabilidad hacia ti misma. La joven quedó en silencio, y Eva no la presionó. Ella sabía que las palabras no siempre calaban de inmediato, pero al menos había plantado una semilla. Al día siguiente, Nora apareció en la escuela comunitaria que Eva e Iván habían fundado. Decidió unirse a las actividades y, aunque al principio se mostró reservada, pronto comenzó a sentirse parte del grupo. Iván, observando cómo la joven se integraba lentamente, compartió con Eva una reflexión. Es increíble cómo, a veces, las personas llegan cuando menos las esperamos. A mí me parece que Nora, como yo, tiene algo que descubrir, pero está en un proceso, y solo necesita a alguien que la vea con el corazón abierto. Eva sonrió, recordando sus propios momentos de duda y dolor. Sí, Iván. Es como si el pueblo hubiera creado un espacio para todos los que lo necesitaban. No importa de dónde vengas o cuánto hayas sufrido, aquí siempre hay un lugar para sanar. Con el tiempo, Nora comenzó a abrirse. Se unió a las sesiones de bienestar que Eva organizaba, en las que no solo se hablaba de bienestar emocional, sino también de cómo conectar con el entorno y encontrar paz en las pequeñas cosas cotidianas. Empezó a escribir en un diario que Eva le había regalado, algo que había recomendado a todos los nuevos miembros de la comunidad. Poco a poco, Nora descubrió que podía empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Un día, un año después de su llegada, Nora estaba en el centro de la plaza del pueblo, mirando a la gente con una sonrisa genuina en su rostro. Había tomado una decisión importante, iba a quedarse en Valle Serene para siempre. No solo había encontrado una nueva dirección para su vida, sino que sentía que podía aportar algo significativo a la comunidad. Eva la vio desde lejos y se acercó a ella. ¿Te sientes diferente?, le preguntó con ternura. Sí, respondió Nora, casi sorprendida de sí misma. Nunca pensé que podría sentirme tan, en paz. He aprendido a darme espacio para sentir, para sanar. Y he comprendido que, aunque no todo es perfecto, puedo encontrar la belleza en las imperfecciones. Creo que he encontrado mi propósito aquí. Eva la abrazó, sin palabras, porque no eran necesarias. Nora había encontrado la luz que estaba buscando, de la misma manera que Iván lo había hecho antes, y ella también. Así, el ciclo de transformación continuó en Valle Serene. Cada vez más personas llegaban,
ya fueran forasteros como Iván o aquellos que necesitaban redescubrir su propio camino, como Nora. Y mientras el pueblo crecía, también lo hacía su poder de cambiar vidas, de sanar corazones rotos, de recordar que la luz siempre está, incluso en los momentos más oscuros. Eva e Iván seguían siendo los faros de este lugar, pero ya no eran los únicos. Valle Serene había creado una comunidad en la que todos se ayudaban a encontrar su propia luz interior. Con el tiempo, el pueblo dejó de ser solo un lugar físico, se convirtió en un símbolo, en un recordatorio de que la bondad, la esperanza y el amor son los motores que pueden transformar incluso los rincones más sombríos del alma. El camino de la luz, continuación. El tiempo siguió avanzando, y Valle Serene se convirtió en un lugar que atraía a personas no solo de la región, sino de todo el país. Muchos llegaban buscando algo, sanación, inspiración o un propósito perdido. Pero más allá de lo que esperaban encontrar, se llevaban algo mucho más grande, una sensación de comunidad, una red de apoyo que les ayudaba a redescubrirse a sí mismos. Eva e Iván nunca dejaron de trabajar. Sabían que su misión no era solo transformar su pueblo, sino también mostrarle al mundo lo que era posible cuando las personas se unían por una causa común, la de vivir con amor y esperanza. Y aunque el pueblo había cambiado, tanto ellos como la comunidad sabían que la verdadera transformación ocurría dentro de cada individuo. Un día, llegó al pueblo una joven llamada Lara. Venía de una ciudad bulliciosa, buscando escapar de la presión y la rutina que la habían consumido. Su rostro reflejaba el cansancio de los años en los que había vivido por las expectativas de los demás, sin haber aprendido a vivir por sí misma. Cuando se acercó al centro del pueblo, se sintió atraída por la tranquilidad que emanaba el lugar. Sin saber muy bien por qué, decidió quedarse por unos días. Eva la vio en el mercado del pueblo, observando todo con cierta timidez. Se acercó a ella con una sonrisa cálida, como siempre lo hacía con los nuevos visitantes. Hola, soy Eva. Bienvenida a Valle Serene. ¿Te gustaría tomar un café o un té? Aquí siempre hay tiempo para una conversación. Lara dudó por un momento, pero la suavidad en la voz de Eva la hizo sentir que estaba en un lugar seguro. Asintió con una sonrisa tímida, y juntas caminaron hacia una pequeña cafetería, con mesas al aire libre, rodeadas de flores y plantas. A lo largo de la charla, Lara compartió su historia. Había pasado años persiguiendo metas impuestas por otros, un trabajo que no le gustaba, una vida social superficial, una carrera que nunca había elegido. Había estado en constante movimiento, pero al final de cada día sentía un vacío profundo en su interior. Un vacío que no podía llenar con nada. Decidió que ya no podía seguir así, que necesitaba encontrar una vida que fuera más auténtica, una vida que realmente reflejara quién era ella. Estoy perdida, dijo Lara con una expresión triste. No sé por dónde empezar. Siento que he estado viviendo la vida de otras personas, pero ahora, no sé qué quiero realmente. Eva la miró con ternura. Es natural sentir eso. Todos pasamos por momentos en los que nos cuestionamos si estamos siguiendo el camino correcto. La buena noticia es que nunca es tarde para redescubrir quién eres. Aquí, en Valle Serene, no tienes que ser otra persona. Solo tienes que ser tú. Y para empezar, lo primero es dejar de buscar fuera y comenzar a mirar hacia adentro. Tómate tu tiempo, y sé amable contigo misma. Lara sintió una leve paz al escuchar esas palabras. Nunca antes alguien le había dicho que estaba bien tomarse el tiempo necesario para encontrar su propio camino. La idea de que podía empezar de nuevo, sin presiones, era algo que nunca había considerado. A lo largo de los siguientes días, Lara comenzó a participar en las actividades del pueblo. Se unió a las caminatas por el bosque organizadas por Iván, donde todos compartían reflexiones y pensamientos mientras disfrutaban del aire fresco.
También asistió a los talleres de meditación y yoga, donde aprendió a conectar con su cuerpo y su mente de una manera más profunda. Cada día, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Eva, al verla, se dio cuenta de algo importante: Lara no solo estaba buscando un nuevo propósito en su vida, sino también una nueva forma de ser. No se trataba solo de cambiar su entorno, sino de aprender a vivir de manera auténtica, en armonía consigo misma. Una tarde, después de una caminata por el bosque, Lara se sentó en una de las piedras cerca del río. Eva la alcanzó, y sin decir nada, se sentó a su lado. Lara la miró con una sonrisa. Gracias, Eva. Creo que ya estoy empezando a ver la luz. No toda mi vida tiene que ser perfecta, pero creo que ya no necesito ser alguien que no soy. Eva sonrió y la miró con orgullo. Eso es todo, Lara. Eres tú misma. Y esa es la mayor belleza que puedes compartir con el mundo. En los meses siguientes, Lara decidió quedarse en Valle Serene. No solo encontró un nuevo propósito, sino que también se convirtió en una de las facilitadoras de los talleres de bienestar que Eva había fundado. Junto con Nora, Iván y el resto de la comunidad, Lara ayudó a muchas otras personas que llegaban al pueblo con el corazón roto o la mente confundida. Ella misma había experimentado la transformación, y ahora sentía que podía guiar a otros en su propio camino hacia la sanación. Con el tiempo, el pueblo siguió creciendo, no solo en número, sino en profundidad. Cada nueva persona que llegaba encontraba su propia luz, y cada historia de superación se sumaba al tejido de esperanza que había comenzado con Eva e Iván. Valle Serene dejó de ser solo un lugar en el mapa, se convirtió en un símbolo vivo de la capacidad humana de sanar, de reinventarse y de vivir con propósito. Eva e Iván, ahora más sabios y tranquilos, observaban el crecimiento del pueblo y la comunidad que habían ayudado a crear. Aunque nunca buscaron fama ni reconocimiento, sabían que su trabajo había dado frutos. El amor, la empatía y la luz que habían sembrado en los corazones de tantos seguía creciendo y extendiéndose. En una tarde tranquila, mientras caminaban por el bosque, Eva miró a Iván y dijo con una sonrisa: ¿Sabes? Siempre creí que nuestra misión era hacer que los demás vieran la luz en sus vidas. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente hemos hecho es crear un espacio donde esa luz pueda florecer por sí misma. Iván la miró con un brillo en los ojos. Y creo que, al final, la luz nunca estuvo fuera de nosotros. Siempre estuvo dentro de cada uno. Solo necesitábamos recordarlo. Y así, en ese pequeño pueblo rodeado de montañas, la luz seguía brillando. No importaba lo que viniera, porque la verdadera esencia de Valle Serene era que, en cada rincón, en cada corazón, siempre habría un espacio para la esperanza, para el amor y para la luz. El camino de la luz, continuación. A medida que los años pasaban, Valle Serene se consolidó como un refugio de paz y transformación. No era solo un lugar físico, sino un concepto que se había extendido a muchas otras comunidades cercanas. El modelo que Eva e Iván habían creado se replicaba en otras regiones, donde pequeños pueblos y ciudades comenzaban a seguir el ejemplo de Valle Serene, lugares donde la luz interior de cada ser humano podía crecer y brillar, independientemente de los desafíos que la vida presentara. Uno de los mayores logros de Eva e Iván fue la creación de un programa de intercambio. Personas de diferentes partes del mundo llegaban a Valle Serene, no solo para descansar, sino para aprender. Querían comprender cómo un pueblo tan pequeño podía haber creado una red tan poderosa de apoyo y crecimiento personal. Con el tiempo, incluso empezaron a recibir visitantes de otros países que traían sus propias luchas y preguntas, pero se marchaban con nuevas perspectivas. Así fue como la esencia de Valle Serene se expandió más allá de las fronteras de su región, convirtiéndose en un faro de luz para aquellos que necesitaban encontrar su propósito, o simplemente,
su paz interior. Un día, mientras Eva y Iván caminaban por el sendero que rodeaba el pueblo, se encontraron con un rostro familiar. Era Elena, la anciana que le había entregado a Eva la carta de su madre años atrás. Ahora, Elena caminaba con más lentitud, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda y serena. Me alegra verte aquí, Elena, dijo Eva, abrazándola suavemente. ¿Qué te trae de vuelta a Valle Serene? Elena sonrió con sabiduría. Quería ver cómo todo lo que ustedes han creado sigue floreciendo. Nunca imaginé que este lugar sería el alma de tantas personas. Siempre supe que ustedes tenían un propósito, pero ver cómo todo esto se extiende, me emociona profundamente. Iván se acercó, y su voz era cálida, pero también llena de gratitud. Elena, tu apoyo y tus palabras siempre fueron parte de nuestra inspiración. ¿Sabes? Este pueblo, su crecimiento, no habría sido posible sin la semilla de amor y luz que tú plantaste en Eva. Elena les sonrió, su mirada fija en el horizonte. Lo que han hecho no tiene nada que ver con lo que uno espera lograr. No se trata de éxito ni de fama, sino de seguir el llamado de sus corazones. Y eso, mis queridos amigos, lo han hecho perfectamente. Pero el camino de la luz nunca termina. Hay más corazones por tocar, más personas que necesitan recordar quiénes son realmente. La sabiduría de Elena resonó en ellos. Aunque el pueblo había crecido y había logrado mucho, sabían que el trabajo nunca estaría terminado. La luz seguía extendiéndose, y a medida que lo hacía, nuevas oportunidades de crecimiento se presentaban, nuevos desafíos y nuevas personas llegaban, pero también nuevas formas de conectar y compartir la luz. Durante ese encuentro con Elena, Eva tuvo una epifanía. De repente, se dio cuenta de que su propósito no solo era inspirar a la gente a vivir con esperanza, sino también ayudar a las futuras generaciones a encontrar su propia luz desde una edad temprana. Valle Serene no debía ser solo un refugio para los adultos que necesitaban sanación, también debía ser un lugar donde los niños pudieran aprender a ser auténticos, a abrazar su poder interior desde pequeños. El pensamiento era revolucionario, pero Eva estaba convencida de que era el siguiente paso. Así nació la idea de la Escuela de la Luz, un espacio para los más jóvenes donde no solo se les enseñaría matemáticas, ciencia e historia, sino también cómo vivir con propósito, cómo conectar con sus emociones y con el mundo que los rodea, y cómo cultivar su propia luz interior. El currículo incorporaría lecciones sobre la empatía, la bondad, la gratitud y la resiliencia. Un lugar donde los niños pudieran descubrir su potencial y aprender a contribuir al bienestar común. La Escuela de la Luz abrió sus puertas a los niños de Valle Serene, pero también a aquellos que llegaban de otras partes del mundo, atraídos por la idea de una educación integral, que no solo se enfocara en el intelecto, sino también en el desarrollo emocional y espiritual. Los niños practicaban meditación al inicio del día, se les enseñaba a ser amables con ellos mismos y con los demás, y se les animaba a explorar sus talentos y pasiones sin miedo al juicio. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un niño llamado Leo, quien había llegado al pueblo con sus padres después de haber experimentado mucho dolor en su vida, comenzó a escribir poesía sobre su vida y sus sentimientos. La poesía de Leo tocó profundamente a sus compañeros y maestros, y pronto, todos los niños comenzaron a compartir sus escritos, sus pensamientos y sus sueños. Era un recordatorio de que la luz no solo estaba en las palabras de los adultos, sino también en las voces jóvenes que se atrevían a expresarse. Al ver todo esto, Iván y Eva comprendieron algo fundamental: su trabajo no era solo darles a las personas herramientas para sanar, sino también darles el espacio para explorar su autenticidad, sus sueños, sus miedos y su luz, sin juicio y con amor incondicional. La escuela creció con el tiempo,
y lo que comenzó como una pequeña iniciativa se convirtió en un modelo educativo que atrajo la atención de expertos en educación de todo el mundo. Sin embargo, para Eva e Iván, lo más importante no era la expansión de la escuela, sino el cambio que estaba ocurriendo en los corazones de los niños. Ver cómo florecían al aprender a amarse a sí mismos y a los demás les dio una satisfacción que ninguna otra recompensa material podría ofrecer. Una tarde, Eva se encontraba en el centro del pueblo, observando a los niños jugar en el parque. Mientras miraba las sonrisas sinceras y los rostros llenos de curiosidad y alegría, Iván se le acercó, y con una sonrisa tranquila, le dijo: «Lo logramos, Eva. Este es el verdadero legado. No solo cambiamos la vida de quienes llegaron, sino que estamos criando una nueva generación que será capaz de ver la luz en cada paso que den». Eva, con los ojos brillando de emoción, asintió. Lo más hermoso es que ellos ni siquiera tienen que buscar la luz. Ya la llevan dentro, y lo único que tenemos que hacer es ayudarlos a descubrirla. El viento soplaba suavemente, las hojas de los árboles danzaban con su propio ritmo, y el sol se ponía detrás de las montañas. Valle Serene no solo había transformado las vidas de las personas que habían llegado, sino que también había plantado semillas en el futuro, un futuro lleno de corazones luminosos, capaces de hacer el bien en el mundo. Y así, Eva e Iván, mientras seguían caminando por el sendero, sabían que, aunque el camino nunca se acaba, lo que habían comenzado había cambiado el curso de muchas vidas. La luz seguía creciendo, de generación en generación, iluminando todo lo que tocaba, para siempre. El camino de la luz, continuación. Años después, Valle Serene había alcanzado una estabilidad que parecía casi mágica. El pueblo, ahora conocido en todo el país y más allá, se había convertido en un centro de paz y crecimiento personal, pero también en un ejemplo de lo que podía lograrse cuando la comunidad se unía para sanar y vivir con propósito. La Escuela de la Luz, dirigida por Eva, Iván y un equipo de maestros comprometidos, era el corazón palpitante del lugar, y muchos padres viajaban desde ciudades lejanas con la esperanza de que sus hijos pudieran formar parte de ella. Eva, aunque ya era conocida por su sabiduría y liderazgo, se mantenía humilde y agradecida, siempre rodeada de quienes la ayudaban a hacer crecer el legado que había comenzado años atrás. Iván, por su parte, también había encontrado un nuevo propósito en su vida. Después de años de ayudar a las personas a encontrar su luz interna, él se dedicaba a la escritura, a compartir su experiencia y a guiar a otros en su proceso de autodescubrimiento. Ambos sabían que, a pesar de los logros alcanzados, su trabajo nunca estaba terminado. Un día, mientras caminaban por el bosque, como solían hacer en sus momentos de reflexión, Eva miró a Iván y, con una sonrisa tranquila, le dijo: «¿Sabes, Iván? Hay algo que he aprendido durante todos estos años. La luz no solo se encuentra en la ayuda que damos, sino también en lo que recibimos de los demás. Lo que hemos creado aquí es hermoso, pero no habría sido posible sin la generosidad de todas las personas que han llegado con su historia, su dolor, su amor y su deseo de sanar. Valle Serene no es solo nuestra creación, es el reflejo de todo lo que hemos aprendido de los demás». Iván la miró, asintiendo. «Tienes razón. Siempre pensé que estábamos aquí para enseñar, pero en realidad, todos hemos estado aprendiendo unos de otros. Este lugar, es como un espejo. Lo que vemos en los demás es también lo que está dentro de nosotros». Eva pensó un momento, mientras el sol se filtraba a través de las hojas del bosque. Y si lo que vemos en los demás es lo que hay dentro de nosotros, entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que ofrecemos al mundo. Porque todo lo que damos vuelve de alguna manera. Era una lección que Eva había aprendido a lo largo de los años, cuando, al ayudar a otros a encontrar su luz, también había tenido que enfrentarse a sus propias sombras,
a sus inseguridades y a sus miedos. Pero lo había hecho con la certeza de que cada desafío era una oportunidad para crecer y para profundizar en su comprensión del amor, de la vida y de la conexión humana. A lo largo de esos años, más historias habían emergido. La de Leo, el niño que había llegado al pueblo herido y perdido, ahora se había convertido en un joven que no solo escribía poesía, sino que organizaba talleres de escritura para los niños más pequeños. Nora, la joven que había llegado al pueblo buscando sanar, ahora se había convertido en una de las líderes de la comunidad, ayudando a crear espacios de acompañamiento emocional para quienes enfrentaban dificultades. Lara, la joven que había huido de su vida anterior, se había convertido en una terapeuta comunitaria, ayudando a otros a explorar y sanar sus heridas emocionales. El pueblo seguía creciendo, y con él, el círculo de amor, generosidad y aprendizaje. Pero lo más importante era que cada persona que llegaba, ya fuera un visitante temporal o alguien que decidía quedarse, tenía la oportunidad de redescubrirse a sí misma, de encontrar la luz que había dentro de su corazón y compartirla con el mundo. Un día, mientras se acercaba el aniversario de la creación de la Escuela de la Luz, Eva e Iván decidieron hacer algo especial, un retiro comunitario que duraría una semana, en el que los miembros más antiguos del pueblo compartirían sus historias de transformación, y los más nuevos aprenderían sobre el poder de la comunidad y la conexión. Este retiro sería diferente a los anteriores, pues no solo sería una oportunidad para aprender y reflexionar, sino también para sembrar las semillas de nuevos proyectos que pudieran extender el mensaje de Valle Serene más allá de las fronteras del pueblo. A lo largo de esa semana, los participantes del retiro se sumergieron en actividades de meditación, escritura, arte, y grupos de discusión. Cada noche, se encendían fogatas en el centro del pueblo, donde todos se reunían para compartir historias de su vida, de sus desafíos y de sus sueños. La conexión entre todos era palpable, y Eva, desde su lugar de liderazgo, sentía una profunda gratitud al ver cómo todo lo que había comenzado como un sueño había cobrado forma y vida de una manera tan hermosa. Una noche, mientras los demás se reunían alrededor de una fogata, Eva e Iván caminaron hacia el mirador que daba al valle. Desde allí, podían ver todo el pueblo iluminado por las luces de las casas y las estrellas que brillaban sobre ellos. Lo hemos logrado, ¿verdad?, dijo Iván, mirando hacia el horizonte. Eva asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y gratitud. Sí. Pero sé que esto no es el final. Valle Serene, nuestra escuela, esta comunidad, todo sigue creciendo. Lo que hemos creado aquí es solo el comienzo. El verdadero trabajo es llevar esta luz a donde más se necesita. Iván la miró, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Sí, la luz nunca se apaga. Solo se transmite. Eva sonrió, sus ojos fijos en las estrellas. Exacto. Y el hecho de que no estemos solos en este camino, es lo que hace que todo sea posible. De repente, un suave viento sopló a través del mirador, y Eva, como si recibiera un mensaje del universo, cerró los ojos un momento y respiró profundamente. Sabía que había más por hacer, más corazones por tocar, más vidas por cambiar. Pero en ese momento, mientras el viento acariciaba su rostro y las estrellas brillaban con fuerza, sintió una profunda paz. La luz que había comenzado como una chispa en su corazón, y luego en el de Iván, había crecido más allá de lo que jamás había imaginado. Y esa luz seguiría creciendo, porque el amor y la esperanza siempre encontrarían un camino. El camino de la luz, continuación. El tiempo siguió avanzando, pero Valle Serene nunca dejó de evolucionar. La semilla que Eva e Iván habían plantado con tanto cuidado seguía germinando, dando frutos en formas que ni ellos mismos podrían haber anticipado. La Escuela de la Luz se había expandido, y sus métodos educativos innovadores comenzaron a ser imitados en otras regiones del país y,
poco a poco, en el mundo entero. Pero más allá del crecimiento material y estructural, lo que realmente seguía floreciendo era la esencia de lo que habían creado, un lugar de pertenencia, de sanación y de autenticidad. Un día, un grupo de investigadores y expertos en educación y bienestar llegó al pueblo. Habían oído hablar de la Escuela de la Luz y querían estudiar su impacto en los niños, los adultos y la comunidad en general. Eva e Iván los recibieron con entusiasmo, sabiendo que la llegada de este grupo era una oportunidad para compartir lo que habían aprendido y, al mismo tiempo, para reflexionar sobre lo que aún quedaba por hacer. Durante su estancia en Valle Serene, los expertos realizaron entrevistas y grupos de enfoque con los habitantes del pueblo, incluyendo a los niños, los jóvenes, los adultos y las familias. Descubrieron que el ambiente de la comunidad no solo promovía la paz y la sanación, sino que fomentaba un profundo sentido de conexión. Las personas no solo se ayudaban entre sí en momentos difíciles, sino que también celebraban los logros y compartían sus alegrías cotidianas. La empatía y la colaboración eran los pilares de la vida diaria. Sin embargo, también surgieron algunas preguntas importantes durante el estudio. Los investigadores preguntaron sobre el futuro de Valle Serene y si era posible que su modelo pudiera mantenerse a largo plazo, dado que dependía en gran medida del compromiso y la dedicación de cada miembro de la comunidad. Eva, al escuchar esas inquietudes, se tomó un momento para reflexionar. Sabía que el pueblo había crecido más allá de lo que había imaginado en sus primeros días, pero también entendía que el verdadero desafío radicaba en la sostenibilidad a largo plazo. Si la esencia de Valle Serene era la conexión, el amor y la luz compartida, entonces no podía depender de unas pocas personas. Tenía que convertirse en algo que cada individuo, cada nuevo miembro, pudiera llevar consigo y replicar en cualquier lugar. Lo que hemos creado aquí no se trata solo de una comunidad, dijo Eva, dirigiéndose a los investigadores durante una de las charlas. Se trata de un movimiento. Un movimiento interno, que empieza con cada persona. Nuestra misión nunca ha sido solo sanar a otros, sino enseñarles cómo sanar por sí mismos. Y más allá de eso, cómo ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. Iván, sentado a su lado, asintió. Al principio, nuestra misión era simplemente crear un espacio donde las personas pudieran sanar. Pero hemos aprendido que, para que esto dure, necesitamos formar a los líderes del mañana. Esos líderes no tienen que ser los que enseñan a grandes grupos o dirigen proyectos, sino aquellos que, en su vida cotidiana, lideran con empatía, con acción y con un propósito claro. La luz se multiplica cuando cada uno de nosotros la lleva consigo. La conversación continuó por horas, y al final, los investigadores comprendieron algo fundamental. Valle Serene no solo era un modelo de comunidad, sino también una escuela para el alma humana. No se trataba solo de enseñar principios filosóficos o técnicas de bienestar, sino de cultivar una conciencia colectiva en la que cada ser humano pudiera reconocer y nutrir su propia luz interior. Al finalizar su visita, los expertos se despidieron con un profundo respeto, llevando consigo un mensaje claro: Valle Serene era más que una utopía, era una prueba viviente de lo que ocurre cuando las personas se conectan consigo mismas y con los demás, con amor y compasión. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, nuevos proyectos y sueños comenzaban a tomar forma. Uno de los proyectos más emocionantes fue la creación de un centro de sanación para el medio ambiente. Como parte de su filosofía de vida, Eva, Iván y los demás miembros de la comunidad entendían que la conexión con la naturaleza era tan importante como la conexión entre las personas. El planeta, al igual que las personas, necesitaba ser sanado, y el centro serviría como un espacio donde los habitantes pudieran aprender sobre prácticas sostenibles, energías renovables y formas de cuidar la tierra.
El centro no solo ofrecería educación sobre el medio ambiente, sino que también sería un lugar donde las personas pudieran practicar la armonía con la naturaleza. Había algo profundamente simbólico en esto. Valle Serene no solo era un lugar donde los corazones humanos florecían, sino también un lugar donde la tierra misma podía encontrar su equilibrio. Eva e Iván, juntos con un equipo de voluntarios y expertos en sostenibilidad, trabajaron en la creación de huertos orgánicos, jardines medicinales y espacios de meditación al aire libre. A medida que el proyecto cobraba forma, se hizo evidente que el pueblo entero comenzaba a trabajar de manera más consciente y colaborativa, con un sentido renovado de responsabilidad hacia el planeta. Por su parte, los jóvenes de la Escuela de la Luz, inspirados por los ejemplos de sus padres y maestros, se involucraron activamente en este proyecto. Leo, el joven poeta, fue uno de los primeros en organizar un evento comunitario donde los niños y adultos plantaron árboles, cantaron canciones y compartieron historias sobre la importancia de cuidar la naturaleza. La conexión entre la sanación humana y la sanación del medio ambiente se convirtió en un principio fundamental de la educación en Valle Serene. Con el tiempo, más y más personas empezaron a llegar a Valle Serene, atraídas por la energía positiva y la autenticidad que emanaban de este lugar tan especial. Sin embargo, lo que sorprendió a Eva e Iván fue que muchos de los nuevos visitantes no solo llegaban buscando sanar, sino también buscando aprender a replicar el modelo de Valle Serene en sus propias comunidades. Una de esas personas fue Penélope, una mujer de espíritu inquieto que había viajado por todo el mundo en busca de algo más profundo que el éxito material. Había conocido el dolor de la soledad y la desconexión, y cuando escuchó hablar de Valle Serene, supo que debía ir. Al llegar, Penélope se sintió abrazada por la energía del pueblo, y comenzó a estudiar cómo podía ayudar a crear un impacto similar en su propia ciudad. Después de varios meses de aprendizaje y crecimiento personal en Valle Serene, Penélope decidió regresar a su ciudad natal con una misión: establecer un centro de bienestar y conexión que ofreciera a las personas las herramientas necesarias para encontrar su paz interior y fortalecer sus comunidades. Eva e Iván la apoyaron en su decisión, sabiendo que este era el verdadero propósito de su misión: expandir la luz. Los años siguieron pasando, pero lo que Eva e Iván habían construido no solo perduró, sino que se multiplicó. La luz de Valle Serene se extendió más allá de las fronteras del pueblo, tocando corazones en todo el mundo. Los principios de conexión, empatía y sanación se convirtieron en un faro para aquellos que buscaban una vida más plena, más auténtica y más conectada con su verdadero ser. Y así, mientras el pueblo seguía creciendo, y nuevas generaciones de personas comenzaban a caminar por el mismo sendero de luz que Eva e Iván habían abierto, los dos miraron el horizonte con la misma calma y gratitud con la que habían empezado su viaje. Sabían que la verdadera luz nunca moría, sino que siempre se expandía, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza. El camino de la luz, continuación. A medida que los años seguían su curso, Valle Serene comenzó a convertirse no solo en un ejemplo de comunidad, sino también en un epicentro de transformación global. Las historias que surgían de allí, las vidas que se tocaban y se transformaban, alcanzaban a rincones lejanos, llegando a inspirar movimientos de sanación en diversas partes del mundo. Sin embargo, Eva e Iván sabían que, aunque el crecimiento había sido extraordinario, el verdadero desafío aún estaba por llegar: cómo mantener la esencia de lo que habían creado, sin perder la autenticidad ni el propósito. El pueblo, que en sus primeros años había sido pequeño, comenzó a atraer cada vez a más personas. Algunas llegaban con la esperanza de sanar, otras con la intención de aprender cómo replicar la filosofía de Valle Serene en sus propios hogares, y muchas más con el deseo de experimentar el tipo de comunidad que Eva e Iván habían logrado construir. Y mientras el pueblo se expandía, Eva y Iván comprendían que su misión era ahora más global que nunca.
A pesar de todo el éxito, un día Eva se encontró reflexionando profundamente, sentada junto al río que serpenteaba cerca del pueblo. El agua fluía tranquila, sin prisa, pero con determinación. Eva se había dado cuenta de que, aunque había logrado mucho, la verdadera luz no provenía del crecimiento material o de las visitas que llegaban a Valle Serene, sino de algo mucho más sutil, la capacidad de cada ser humano de encontrar su propia luz y compartirla con el mundo. ¿Sabes, Iván?, le dijo un día, mientras caminaban por los senderos familiares del pueblo. Lo más hermoso de todo esto es que, a medida que ayudamos a los demás a descubrir su luz, nos damos cuenta de que cada persona es una chispa única, una chispa que puede iluminar algo que ni siquiera habíamos imaginado. Y todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que hemos logrado, es simplemente un reflejo de esa chispa colectiva. Iván, sonriendo, la miró con una comprensión profunda. Sí, el fuego nunca fue nuestro. Solo lo avivamos un poco, y ahora, cada uno lleva una llama propia. La clave ha sido dar espacio para que cada uno de nosotros pueda brillar. Con esa reflexión, Eva e Iván tomaron una decisión. Sabían que Valle Serene, en su forma actual, ya había cumplido su propósito en gran medida. Era hora de liberar la estructura para que pudiera seguir creciendo y expandiéndose sin depender de ellos. La verdadera luz que habían cultivado no podía ser contenida en un solo lugar, debía ir más allá de los límites físicos del pueblo. Así fue como Eva e Iván decidieron abrir las puertas de Valle Serene a otras comunidades, creando centros de luz en diversas partes del mundo, cada uno inspirado en los principios fundamentales del pueblo: conexión, autenticidad, sanación, y el empoderamiento de cada ser humano para encontrar su propósito. Los centros de luz. El primer centro fuera de Valle Serene se fundó en una pequeña ciudad costera, donde la gente llevaba vidas apresuradas y desconectadas. Allí, la semilla plantada por Eva e Iván comenzó a echar raíces, y en pocos años, esa comunidad creció de una manera sorprendente. Los principios de la Escuela de la Luz se adaptaron a las nuevas realidades de cada lugar, pero la esencia permaneció intacta: enseñar a las personas a vivir con propósito, a conectarse consigo mismas y con los demás, y a sanar tanto física como espiritualmente. Penélope, quien en su momento había sido una visitante curiosa de Valle Serene, se convirtió en una pieza clave en la creación de estos centros. Después de haber fundado su propio espacio de bienestar en su ciudad natal, ahora lideraba la expansión del modelo hacia otros países, con un enfoque en cómo cada cultura podía integrar estos principios en su propio contexto. A lo largo de los años, más centros comenzaron a abrirse, uno en un pequeño pueblo en el norte de Europa, otro en una ciudad bulliciosa en África, otro en una región montañosa en Sudamérica. Y aunque cada uno de estos lugares tenía su propia historia, su propia cultura y sus propios desafíos, lo que unía a todos era la misma misión: cultivar la luz interior en cada persona y en cada comunidad. La nueva generación de líderes. Uno de los mayores logros de Eva e Iván fue haber inspirado a una nueva generación de líderes, aquellos que habían crecido bajo los valores de Valle Serene y que ahora tomaban las riendas de estos nuevos centros. Leo, el joven poeta, había encontrado su camino no solo como escritor, sino como un líder espiritual y comunitario. Su capacidad para unir a las personas a través de sus palabras y su ejemplo de vida lo convirtió en uno de los guías más respetados en los nuevos centros de luz. Nora, la mujer que un día había llegado buscando sanar y que ahora era una terapeuta y mentora en Valle Serene, también se unió a este esfuerzo de expansión. Su enfoque era el de sanar desde el corazón, siempre poniendo el bienestar emocional y psicológico de las personas en primer lugar. Con ella, los centros de luz comenzaron a ofrecer programas de acompañamiento profundo para aquellos que enfrentaban traumas del pasado, algo que le era muy cercano a su propia historia. La escuela misma, ahora convertida en una red de escuelas de la luz,
se adaptaba a las necesidades de cada comunidad, pero siempre con el mismo mensaje central: enseñar a los niños a conectar con su luz interna desde temprana edad. Los educadores de las escuelas de la luz no solo eran maestros de matemáticas o ciencias, sino guías espirituales, aprendiendo a enseñar la importancia del amor, la empatía y la resiliencia. A medida que los años pasaban, Eva e Iván ya no tenían que estar en cada centro de luz. Ellos habían plantado la semilla, y ahora la luz de Valle Serene estaba por todo el mundo. En una tarde tranquila, mientras paseaban por los campos que rodeaban el pueblo, Eva miró el cielo estrellado, con una sensación de profunda gratitud. El sueño nunca fue solo el pueblo, ¿verdad?, dijo Eva, mirando a Iván con una sonrisa serena. El sueño fue que esta luz pudiera crecer, y que todos, en cualquier parte del mundo, pudieran encontrar su camino hacia ella. Iván asintió, y un brillo de paz apareció en sus ojos. La luz no tiene fronteras. Y lo que hemos creado aquí es solo una de las infinitas formas en las que puede manifestarse. Juntos, en silencio, caminaron hacia el centro del pueblo, donde las personas seguían compartiendo historias, creciendo y sanando. Sabían que, aunque ya no eran los únicos guardianes de Valle Serene, habían hecho lo que debían hacer: encender una chispa de luz que nunca dejaría de expandirse.